Los aliens vinieron por un recurso vital. Les dimos el apocalipsis nuclear primera parte. La comunicación. Elías no creía en lo paranormal. Su vida giraba en torno a la certeza de los números, las órbitas perfectas y la inmutable danza cósmica que él observaba cada noche desde el pequeño observatorio que había construido en el patio trasero de su casa, a las afueras de Toledo. Era un astrónomo aficionado, pero sus equipos, meticulosamente calibrados, rivalizaban con los de muchas universidades. Había documentado supernovas, catalogado asteroides y descubierto una docena de cometas menores, todos confirmados por la NASA, que lo tenía en su lista de vigilantes de cielo más fiables. La noche del 17 de marzo, Elías no buscaba nada nuevo. Estaba siguiendo la trayectoria de un cometa ya conocido, el C/2024 B6, por simple rutina. La noche era cristalina, sin luna, y las estrellas brillaban con una intensidad cruda. Las coordenadas estaban bien, el telescopio apuntaba al sector correcto de la constelación de Andrómeda, y las imágenes se proyectaban limpias en la pantalla de su computadora. Pero algo estaba mal. Lo vio primero como un parpadeo, una anomalía de 3 píxeles que simplemente no encajaba en los datos. No era un destello de satélite, ni un error de lente. Era un vacío, un agujero perfecto en la imagen, como si alguien hubiera borrado un trozo de noche. Y se movía. No con la lógica predecible de un objeto celeste, sino con una lentitud deliberada, una trayectoria que ignoraba la gravedad y el sentido común. Era como una cicatriz negra en el universo. Aumentó el zoom, recalibró el telescopio. Sus manos temblaban un poco. Los píxeles borrados se volvieron una forma. Un objeto inerte, carente de brillo, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. No tenía bordes definidos. Era una mancha borrosa, pero su movimiento era tan preciso que resultaba escalofriante. Elías pasó 3 horas documentando su existencia, tomando fotografías, registrando coordenadas, verificando cada uno de sus cálculos. La conclusión era innegable. Había algo ahí fuera que no debía existir. A la mañana siguiente, Elías envió un informe detallado a la NASA, la Agencia Espacial Europea y a varios foros de astrónomos profesionales. La respuesta fue predecible y frustrante. Le respondieron con un correo automático de recibido, seguido de una serie de correos que, con educación, desestimaban sus hallazgos como un error de software, interferencia atmosférica o una ilusión óptica. Su reputación como vigilante de cielo le había valido ser escuchado, pero no ser creído. Durante las siguientes semanas, Elías mantuvo su vigilancia en secreto. La cicatriz negra crecía lentamente, expandiéndose de forma geométrica. Y ya no estaba solo. En el hemisferio sur, un radiotelescopio en Chile captó una señal de radio que no era una onda. No era un sonido. Era una modulación, un ritmo repetitivo y artificial que duró apenas 3 segundos y luego se detuvo. Y en Japón, una estación de rastreo de asteroides detectó un segundo objeto, idéntico al que Elías había visto, moviéndose con la misma cadencia imposible. El 12 de abril, la primera noticia oficial apareció en los medios, pero no como una alerta. Fue un artículo en la sección de tecnología del New York Times, citando a un astrofísico anónimo de Harvard que teorizaba sobre una posible anomalía electromagnética que afectaba a varios telescopios alrededor del mundo. Se hablaba de ello en susurros, como una curiosidad científica, pero no como una amenaza. El mundo seguía girando. La gente se preocupaba por el tráfico, el precio de la gasolina, las elecciones. Elías, sin embargo, se sentía como si estuviera viendo el final de una película que nadie más se había molestado en ver. Sentado frente a su pantalla, con las coordenadas de la cicatriz flotando en la oscuridad del espacio, sabía que no era una anomalía. Eran objetos. Y se acercaban. Segunda parte. La comunicación global. El silencio que siguió al paso de la flota alienígena por la órbita de la Luna fue más aterrador que cualquier grito de guerra. Eran 20 objetos en total, de un tamaño colosal, con formas que desafiaban la arquitectura humana. Monolitos negros y lisos que se mantenían suspendidos sin la menor fluctuación, sin el menor rastro de propulsión. Se colocaron en una órbita geoestacionaria, equidistantes entre sí, proyectando sombras imponentes sobre el planeta.
El mundo entero vio sus siluetas en el cielo, inconfundibles, y el pánico latente de los meses anteriores se disparó. Se creó una mesa de trabajo global, con los más grandes expertos del mundo en un centro de comando en Ginebra. El objetivo prioritario era la comunicación. La doctora Ana Pérez, una lingüista del MIT, se encontraba en el corazón de esta sala de crisis. Su trabajo era encontrar un puente, una palabra, un concepto que pudiera trascender las barreras del idioma. Junto a ella, el físico Dr. Kento Tanaka sostenía que cualquier civilización avanzada debía compartir la misma base matemática. Se decidió un plan doble. La primera transmisión, bautizada como el Proyecto Babel, consistiría en una serie de mensajes en los 10 idiomas más hablados del planeta. Serían saludos, invitaciones a dialogar y una breve historia de la humanidad. Simultáneamente, el equipo de Kento desarrolló el proyecto Ecuación. Usando las antenas de radio más potentes del mundo, enviarían un pulso de luz y radiofrecuencia modulado con patrones matemáticos básicos. La secuencia de los números primos, el valor de pi, la representación del átomo de hidrógeno. Durante una semana, el mundo entero se detuvo. Los ojos del mundo estaban puestos en los monolitos negros, buscando cualquier indicio de una respuesta. Un parpadeo de luz, un cambio de color, un movimiento. Pero los objetos se mantuvieron impasibles, inmóviles. Las ondas de radio y los pulsos matemáticos se perdieron en el vacío, sin eco. Mientras tanto, en lo profundo de Siberia, a miles de kilómetros de la sala de crisis de Ginebra, en un búnker de titanio y concreto oculto bajo los permafrost de Siberia, la realidad era brutalmente diferente. Aquí, la palabra comunicación solo se usaba para referirse a la coordinación de ataques. En el momento en que se confirmaron los primeros avistamientos, naciones como Estados Unidos habían pasado a DEFCON 1, el estado de máxima alerta de guerra. En este lugar remoto, una coalición militar global, que por razones de seguridad se encontraba en un lugar aislado del mundo, preparaba la única respuesta que consideraban válida. El general Alexander Volkov, condecorado comandante de las fuerzas estratégicas de la Federación Rusa, se encontraba al mando. Su oficina, un austero cubo de metal, tenía una vista de la red global de ojivas nucleares en una de sus pantallas. La bandera verde se había activado, y los silos alrededor del mundo estaban listos para liberar su carga. Los físicos y militares preparaban los ejércitos del mundo, no para el combate convencional, sino para el peor de los escenarios. Una de las secciones más restringidas del búnker era el Departamento de Armas Biológicas. Bajo la dirección de la doctora Elena Sokolova, el equipo trabajaba en la elaboración de agentes patógenos adaptados a la biología alienígena, una suposición audaz que se basaba en la especulación de que cualquier forma de vida tendría debilidades biológicas. El proyecto, de un secretismo absoluto, era una apuesta desesperada y moralmente cuestionable. Mientras los científicos en Ginebra enviaban números primos y saludos de paz, los expertos de Siberia programaban trayectorias balísticas y analizaban los posibles efectos de virus y bacterias genéticamente modificados. El silencio de los monolitos no era una decepción para ellos. Era un signo de que su plan era el único que quedaba. El mundo no iba a recibir un mensaje, iba a recibir una amenaza. El silencio de la flota alienígena era un enigma. Un enigma que la humanidad intentaba resolver de dos maneras opuestas y simultáneas. Con la lógica de las matemáticas y con la lógica de la guerra. En ambos casos, el universo se mantenía callado, dejando a la humanidad sola con sus miedos y sus preparativos, cada vez más fútiles. El gran silencio y el caos. El silencio que siguió a la última transmisión humana no fue un simple vacío de sonido, fue un vacío de esperanza. La humanidad, habiendo ofrecido su intelecto, su historia y su lógica matemática sin recibir una sola señal, se enfrentó al abismo de su propia insignificancia. El mundo entero vio cómo su máxima muestra de civilización era ignorada por los monolitos negros que se cernían sobre el planeta. Y en ese silencio, el miedo se transformó en histeria. Los medios de comunicación, que hasta entonces habían intentado mantener una fachada de calma científica, se quebraron. Los noticieros se llenaron de imágenes de astrónomos y lingüistas desolados. Las pantallas parpadeaban con titulares que iban desde "el misterio continúa" hasta "el fin es inminente".
La polarización en la televisión y las redes sociales se volvió instantánea y violenta, reflejando el pánico colectivo. La sociedad global se partió en dos, y no por fronteras geográficas, sino por una fractura de la voluntad. En un lado, emergió el movimiento de los que lo daban todo por perdido. Sabían que era el fin. Eran millones los que, en un instante, abandonaron sus empleos, sus hogares y sus responsabilidades. Las fábricas se detuvieron, las cadenas de suministro se rompieron y las calles de las grandes ciudades se llenaron de multitudes sin rumbo. El caos no fue causado por los aliens, sino por la humanidad misma. La gente saqueaba tiendas, no por necesidad, sino por una apatía fatalista. ¿De qué servía ahorrar para el futuro si el futuro no existía? Las religiones se dividieron entre quienes rezaban por la salvación y quienes proclamaban que el juicio final había llegado. Era la implosión de la civilización, una renuncia colectiva a la lucha. En el otro extremo, se atrincheraron los gobiernos y las empresas. Con la misma convicción del desastre inminente, declararon una emergencia global sin precedentes. El mensaje era brutal. Hoy más que nunca, el capitalismo debía explotarse a sí mismo. El general Volkov, desde su búnker en Siberia, no estaba solo. En todas las naciones, los líderes políticos y los CEO de las corporaciones más grandes unieron fuerzas en una dictadura de la producción. No hay ganancias, no hay pérdidas. Solo supervivencia, declaró un CEO de un conglomerado petrolero en un discurso televisado. Se emitieron decretos para que todas las empresas, incluso las que tradicionalmente no estaban relacionadas con la defensa, redirigieran sus recursos. Las fábricas de automóviles comenzaron a producir vehículos blindados, las empresas de tecnología se dedicaron a desarrollar sistemas de rastreo para la flota alienígena y, lo más importante, se exigió una producción ininterrumpida de energía. Todas las centrales eléctricas, de carbón, nucleares y renovables, trabajaban a su máxima capacidad. El objetivo no era el beneficio, sino alimentar la inmensa maquinaria de guerra, los centros de comando, los laboratorios de armas biológicas y los satélites de vigilancia. Todos los esfuerzos debían estar encaminados hacia la defensa. Incluso si significaba que las empresas operaban con pérdidas masivas, la producción no podía detenerse. Esta política causó un caos masivo. Las ciudades se quedaron sin servicios básicos, ya que los trabajadores clave eran desviados a la producción de guerra. El mercado colapsó por completo. La división entre los que seguían órdenes y los que habían claudicado creció, y pronto se convirtió en enfrentamientos violentos. Los gobiernos desplegaron la milicia para mantener el orden, lo que solo exacerbó la rabia y el miedo. Elías, desde su observatorio en Toledo, ya no se molestaba en mirar las estrellas. Su telescopio apuntaba ahora hacia el monolito que flotaba sobre Madrid, una presencia inmutable. Afuera, escuchaba los gritos de la gente y las sirenas de la policía. Se sentó en su silla, exhausto, y entendió una terrible verdad. La invasión no había necesitado un solo ataque. Había bastado un simple silencio para que la humanidad empezara a destruirse a sí misma. Cuarta parte. La falsa victoria. Un mes. Un mes había pasado desde la llegada de los monolitos, y las ciudades del mundo, que alguna vez fueron el pináculo de la civilización, se habían transformado en reliquias del caos. El anarquismo reinaba en las calles, donde la gente desesperada se enfrentaba por recursos y por el simple control de un día más de vida. El brillo de las pantallas y el sonido de la maquinaria habían sido reemplazados por el eco de los disturbios y el silencio de las fábricas abandonadas. El mundo observaba el cielo, no con esperanza, sino con una resignación fatalista, un grito mudo que nadie escuchaba. En el búnker de Siberia, el general Volkov observaba los informes de inteligencia. Los países se desmoronaban. Los disturbios no cesaban. Se había confirmado la pérdida de contacto con la mayoría de las capitales. 2 semanas después de la llegada, un consenso aterrador emergió de las profundidades de la desesperación humana. El silencio de los alienígenas no era una falta de respuesta, sino la respuesta misma. Usaban su inercia para destruir y desorganizar la sociedad, sabiendo que la civilización, sin una amenaza directa a la cual enfrentarse, se devoraría a sí misma. La conclusión fue una orden brutal.
El plan era sencillo y desesperado. No intentar la comunicación, sino hacer un estruendo. No una señal, sino una declaración. Se seleccionó el arma nuclear más poderosa en el arsenal activo, una bomba del zar modernizada, la punta de lanza del poder destructivo humano. Un monolito flotaba sobre el desierto de Gobi. Se le apuntó con la bomba del zar y el mundo, por primera vez en un mes, contuvo el aliento por una razón diferente al miedo. El cielo se desgarró. Una explosión de luz más brillante que 1000 soles se elevó sobre el desierto, creando un hongo atómico tan vasto que se vio desde el espacio. El monolito, que durante un mes había sido un símbolo inmutable del miedo, se desintegró en una cascada de energía y escombros. La tierra tembló y, por un instante, se hizo un silencio absoluto, más profundo que el de los alienígenas. Entonces, el mundo estalló en un clamor de euforía. Una victoria. La primera victoria. La humanidad había golpeado y había triunfado. En todas partes, la moral se disparó de forma dramática. Los gobiernos que aún se mantenían en pie lanzaron una campaña masiva de reclutamiento. Los hombres, que hasta entonces se habían visto superados por el pánico, se enlistaron por millones en los ejércitos. Las mujeres, con una determinación feroz, tomaron el control de las fábricas y las plantas de energía. La producción de armas y maquinaria de guerra se reanudó a un ritmo frenético, impulsada por un sentido de propósito renovado. La humanidad, al borde de la anarquía, encontró un enemigo tangible y se unió para enfrentarlo. Pero la euforía duró poco. Justo en el momento de la victoria, los monolitos que se cernían sobre China, Rusia y Estados Unidos desaparecieron, alzándose silenciosamente a la atmósfera superior. Desde los centros de comando, se rastrearon sus movimientos. No se fueron. Se movieron para interceptar y desviar la trayectoria de miles de rocas espaciales. La lluvia de meteoritos que cayó sobre las principales ciudades y bases militares de esas tres naciones fue catastrófica. La Tierra tembló, no por una bomba, sino por el impacto masivo de la furia cósmica. La destrucción fue casi total, borrando el poderío militar, la infraestructura y la capacidad de mando de los tres pilares de la defensa global. El mensaje era claro y brutal. Sin esos tres, el mundo no se puede defender. A eso se sumaron pequeños pero devastadores ataques quirúrgicos. Misiles cinéticos, invisibles a los radares, impactaron en bases militares estratégicas y en los centros de operaciones de las principales empresas de telecomunicaciones. La red global de comunicación y la columna vertebral de las Fuerzas Armadas fueron desmanteladas en cuestión de horas. Fue entonces, cuando la moral se había desplomado y la Tierra se preparaba para una guerra que ya había perdido, que el único mensaje cruzó todas las frecuencias de radio y televisión del mundo. Era una sola palabra, sencilla y devastadora, traducida a cada lengua del planeta con una claridad escalofriante: ríndanse. Ese fue el único mensaje. Apenas unos segundos después de esa transmisión, los cielos se iluminaron una vez más. No con una explosión nuclear, sino con un pulso electromagnético masivo que recorrió toda la superficie del planeta, dejando en la oscuridad a continentes enteros. La electricidad se cortó en un instante. Los nuevos tanques y aviones quedaron inmóviles. Luego, los ataques físicos comenzaron. Desde los monolitos restantes, rocas del tamaño de misiles balísticos, lanzadas con una precisión aterradora, impactaron contra las principales estaciones eléctricas del mundo. No eran explosivas, pero la energía cinética del impacto pulverizaba las instalaciones, dejando la infraestructura eléctrica en ruinas. El general Volkov, desde la oscura sala de control en Siberia, observó los datos. Los ataques eran selectivos, quirúrgicos. Y un detalle helado le hizo darse cuenta de la verdadera naturaleza de la invasión. Ni una sola de las rocas había impactado una central nuclear. Los monolitos habían destruido la capacidad de la humanidad de generar y transmitir energía a gran escala, pero habían dejado intactos los recursos que podían contaminar el planeta. No estaban dispuestos a escucharnos, pero tampoco querían un planeta en ruinas. Elías, sentado en su casa ahora completamente a oscuras, solo podía ver el cielo. El monolito sobre Madrid seguía intacto. Se había recuperado la esperanza por un momento, y ahora la habían aplastado.
La guerra había comenzado, pero no con armas de fuego, sino con un objetivo macabro y una terrible señal que solo se podía interpretar de una manera. El planeta no era un campo de batalla. Era un premio que querían limpio. Quinta parte. La última batalla. El gran silencio había terminado, pero la paz no había llegado. Tras el devastador pulso electromagnético y los ataques quirúrgicos a la red eléctrica, el mundo se sumió en una oscuridad primordial. Sin embargo, en la oscuridad de ese mes de relativo silencio, mientras la anarquía reinaba en las calles, los gobiernos sobrevivientes no se quedaron de brazos cruzados. Desviaron los pocos recursos que quedaban a un proyecto desesperado, construyendo domos de hierro y titanio capaces de desintegrar la materia con láseres. Funcionaban de manera similar a como lo hace el domo de hierro que usa Israel, pero se le agregó tecnología láser experimental. La defensa de la Tierra se había convertido en un arma de luz. Tal como se esperaba, los monolitos restantes se reposicionaron y, con una precisión aterradora, lanzaron un diluvio de rocas espaciales. Pero esta vez, el cielo no se desgarró por los impactos. Al llegar a la atmósfera, las rocas se encontraron con los haces de láseres, creando una sinfonía de luz. Los domos defensivos funcionaron con una eficiencia brutal. Los proyectiles espaciales se desintegraron en miles de partículas incandescentes. Por un breve y dulce instante, la humanidad saboreó la victoria. Pero los alienígenas no eran tontos. Su paciencia se había agotado. Tras ver que su ataque a distancia había fallado, los monolitos descendieron de la órbita. No se detuvieron sobre las ciudades, sino que se situaron a baja altura, proyectando sombras opresivas que oscurecieron los cielos. De sus vientres, hasta entonces sellados y lisos, se abrieron compuertas que revelaron la verdadera forma del ejército invasor. La primera oleada fue de naves. Eran embarcaciones aerodinámicas y de apariencia orgánica, más insectos que aviones. Se movían con una velocidad antinatural, zumbando sobre el campo de batalla. De sus estructuras salían explosiones de energía azul que desintegraban todo lo que tocaban. Luego vinieron los soldados. Eran seres de 6 extremidades, cubiertos con una quitina oscura que brillaba con matices metálicos. Sus cabezas alargadas y sin rostro parecían carecer de ojos, pero sus movimientos eran precisos y coordinados. Sus armas no eran proyectiles, sino bastones que emitían descargas de energía, cortando el acero y la piedra como si fueran mantequilla. La guerra, tal como la conocíamos, no se parecía a nada que el mundo hubiera visto. Los cielos, una vez surcados por los rugidos de los aviones de combate F-35, ahora estaban dominados por el zumbido de las naves alienígenas, incapaces de responder a sus movimientos. Los tanques, antes símbolos del poderío militar humano, eran casi inútiles, con sus proyectiles rebotando inofensivamente en las corazas de los invasores. La lucha se había reducido a un enfrentamiento brutal en la tierra, una lucha por cada metro cuadrado. En la desesperación de la derrota, la humanidad se vio forzada a regresar a tácticas de guerra tan antiguas como la brutalidad humana misma. Se construyeron trincheras. Los soldados se atrincheraron en lo profundo de la tierra. Ya no había batallas a gran escala. Había escaramuzas feroces, combates cuerpo a cuerpo en el que las bayonetas, cuchillos y palas eran tan importantes como las escasas armas de energía que quedaban. Las tácticas de la Primera Guerra Mundial, con su enfoque en la guerra de desgaste, resultaron ser la única estrategia viable para el combate uno a uno contra los alienígenas. En el búnker de Siberia, la sala de control se había convertido en el centro de operaciones de esta última resistencia. El general Volkov, con el rostro endurecido por la fatiga, sabía que la lucha era inútil, que cada victoria en el campo de batalla era solo un retraso del inevitable final. Era el momento de activar el plan más oscuro de todos. El Departamento de Armas Biológicas había desarrollado un arma de último recurso. Un virus letal, diseñado para atacar la biología alienígena. El plan era sencillo y terrible. Se lanzarían una serie de bombas de gas biológico sobre los monolitos, ahora a baja altura, actuando como gigantescas plataformas aéreas. El momento perfecto era cuando las naves alienígenas regresaban de masacrar a la población civil, llenando los monolitos. Los monolitos se convertirían en incubadoras de la muerte, distribuyendo el virus por toda la flota.
Desde los últimos aviones operativos de la coalición global, las bombas fueron lanzadas con la precisión de cirujanos, impactando directamente en las superficies de los monolitos. El gas se esparció por las compuertas de las naves alienígenas que acababan de aterrizar, contaminando la flota. Pero ese no fue el final de la operación. En la Tierra, los soldados que luchaban en las trincheras recibieron una orden final. En las líneas de batalla en Francia, en los campos de Polonia y en las montañas de la India, soldados con mochilas llenas de esas mismas bombas de gas biológico las detonaron, sabiendo que el virus, si bien diseñado para el enemigo, podría mutar o tener efectos catastróficos en la atmósfera. Era un acto final de desafío. Un sacrificio total. Un joven soldado en las trincheras de la antigua Alemania detonó su bomba, mirando hacia el cielo. Vio las naves enemigas zumbando sobre su cabeza, las armas de energía azules iluminando la oscuridad. Sabía que moriría, que su sacrificio no salvaría a su familia o a su hogar. Pero en el último aliento, mientras el gas biológico se esparcía a su alrededor, supo que había herido al enemigo. La guerra continuó en la superficie de la Tierra, pero la verdadera batalla se libraba ahora en un nivel microscópico. Los humanos habían lanzado su ataque final, un arma desesperada y moralmente cuestionable, sabiendo que perderían de cualquier forma. La esperanza era una llama agonizante en la oscuridad, pero por primera vez, el silencio de los alienígenas no era por desinterés, sino por una amenaza que venía de dentro de su propia biología. Sexta parte. Diplomacia, al fin. El zumbido de las naves alienígenas y el estruendo de los ataques cesaron. Un silencio mortal cayó sobre la Tierra, un silencio que no era el de la resignación, sino el de la enfermedad. El arma biológica había funcionado. La guerra, la última y desesperada lucha de la humanidad, se había detenido en seco. Los monolitos permanecieron inmóviles, como gigantes heridos, y el mundo, destrozado y sin electricidad, se encontró en una calma surrealista. Después de unos días, un nuevo mensaje cruzó las frecuencias de radio globales. No fue un pulso electromagnético ni una palabra suelta. Fue una frase completa, clara y concisa, transmitida en los 10 idiomas más hablados del planeta. Ríndanse ahora y los dejaremos vivir. La humanidad, sin embargo, no respondió. La amarga lección aprendida con la bomba del zar era que la esperanza era un arma de doble filo. Los líderes militares sobrevivientes, con la certeza de que la derrota era inevitable, tomaron una decisión final y escalofriante. Su nueva estrategia era la autodestrucción total. Planeaban lanzar al mismo tiempo todo el arsenal nuclear del planeta, no contra los monolitos, sino contra la Tierra misma, para borrar cualquier rastro de vida y hacer que el planeta fuera inútil para los invasores. El general Volkov, desde su búnker de Siberia, todavía tenía dudas. Era una decisión de locos, un final trágico que no podía justificar sin una confirmación absoluta. Ordenó una prueba. Usando un submarino nuclear que había sobrevivido al pulso electromagnético, lanzó un misil de prueba. Su objetivo no era un monolito, sino la central nuclear de Fukushima en Japón, una instalación ya dañada y que, de ser golpeada, causaría una contaminación catastrófica. El misil voló hacia su objetivo, un punto de luz en la pantalla de radar. Pero justo antes de impactar, algo lo desvió. Uno de los monolitos en órbita, aparentemente debilitado por el virus, envió un rayo de energía que desintegró el misil a kilómetros del objetivo. La central nuclear estaba a salvo. Volkov miró la pantalla, sus ojos se abrieron en una comprensión helada. Los ataques de rocas, el pulso electromagnético, los ataques quirúrgicos a las plantas de energía convencionales, querían un planeta limpio. Su intención nunca fue aniquilar la vida por aniquilar, sino preservarla para un propósito desconocido. Los alienígenas también se dieron cuenta de la terrible determinación de la humanidad. Su virus los tenía indefensos, y en su estado actual, no podían detener la autodestrucción global que la humanidad estaba planeando. Era el jaque mate. La guerra había terminado con un empate aterrador. Desesperados, los monolitos, que aún resistían el virus, transmitieron un mensaje final, una sola palabra: diplomacia. La llamada a la negociación fue atendida por la Unión Europea. La coalición global militar, que ya había perdido su cadena de mando y su poderío, se hizo a un lado.
Las negociaciones se llevarían a cabo en un lugar neutral, en el corazón de lo que quedaba de Bruselas. Y en la sala de negociaciones, sentado junto al presidente de España, se encontraba Elías. No era un político ni un militar, sino un simple astrónomo que se había convertido en el testigo silencioso de la caída de la humanidad. Su presencia era un recordatorio de que él había visto el principio del fin, y ahora estaba presenciando su clímax. El monolito sobre Bruselas descendió por completo. De su interior emergió un único ser alienígena, un emisario. Los líderes humanos, con máscaras de oxígeno puestas por precaución ante el virus, se sentaron frente a él. La conversación no fue larga. Los alienígenas no hablaban idiomas, usaban una telepatía rudimentaria para traducir sus pensamientos. Y ahí, finalmente, se reveló la verdad. Los alienígenas vinieron por la madera. Querían árboles. El emisario alienígena proyectó una imagen mental. Un mundo gris, sin vegetación, con una atmósfera densa y tóxica que apenas podía sostener la vida. Explicó que en el vasto universo, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno en las proporciones exactas para crear la madera era el elemento más raro y preciado. Un material capaz de purificar la atmósfera, de sostener la vida. Un objeto de incalculable valor. Planetas enteros de oro valen menos que un bosque de la Tierra, fue la frase que se proyectó en la mente de los humanos. Los alienígenas propusieron su trato. Querían que la humanidad les permitiera sustraer la mitad de los árboles del planeta. A cambio, se irían, dejando a la Tierra intacta, a excepción de su valioso recurso. No eran invasores sedientos de sangre, sino supervivientes al borde de la extinción, buscando lo que, para ellos, era la única esperanza. La madera de la Tierra. Séptima parte. Todo nada. La semana de paz que siguió a la revelación fue una calma tensa, una tregua llena de sospecha y miedo. La humanidad se dividió entre quienes abogaban por ceder la madera y sobrevivir, y quienes, consumidos por el orgullo, preferían morir a ceder. Mientras tanto, en los monolitos, los alienígenas se curaban del virus y observaban a los humanos. Se sentían desconcertados. Habían conquistado y asimilado otras civilizaciones, pero ninguna había mostrado una crueldad tan inherente a su propia naturaleza. La capacidad humana de traicionar y de luchar por una causa perdida, de abrazar la destrucción como una opción, les resultaba abominable. El plazo de una semana llegó a su fin y los líderes humanos se reunieron una vez más en la sala de Bruselas, listos para firmar el tratado. Los alienígenas estaban presentes, sus monitores de salud indicaban una lenta, pero segura recuperación. La tensión en la sala era palpable. Los líderes de la Unión Europea se sentaron frente al emisario alienígena, sus rostros impasibles. Pero justo en el momento en que se esperaba que los líderes firmaran el tratado, el general Volkov, desde Siberia, dio la orden final. En todas las frecuencias de radio y televisión del mundo, un único mensaje fue transmitido en cada idioma conocido, vivo o muerto. La voz robótica, fría y sin emoción, declamó el mensaje en español, francés, inglés, mandarín, hebreo, árabe e incluso en griego antiguo. Fue la señal más clara de que la humanidad entera estaba de acuerdo. El mensaje decía, todo o nada. En ese instante, el plan apocalipsis comenzó. Misiles nucleares se elevaron de sus silos en todo el planeta, no apuntando al cielo, sino a la Tierra. A la vez, en cada planta nuclear del mundo que había sobrevivido al pulso electromagnético, los operadores, con lágrimas en los ojos pero con una resolución férrea, detonaron sus instalaciones. Los búnkeres se sellaron, los submarinos se hundieron en las profundidades de los océanos, y el mundo estalló en un infierno de fuego y radiación. Los alienígenas quedaron impactados. Su emisario en Bruselas se desintegró en un instante, incapaz de comprender la magnitud de la traición y la locura de los humanos. Los demás monolitos, aún enfermos, no hicieron nada. No activaron sus escudos. No se defendieron. El líder alienígena, en la nave nodriza que aún orbitaba la Tierra, vio con horror cómo la esfera azul y verde se convertía en una supernova terrestre. Con su tecnología, pudo percibir la ola de destrucción y la total aniquilación de la biosfera. Fue la derrota más brutal de su historia. Tantas razas inteligentes, proyectó el líder a su tripulación, y ustedes son los únicos que han decidido aniquilarse por derrotar a un enemigo.
Los monolitos, sin los árboles, no podían cumplir su misión. El colapso de su civilización era inevitable de todos modos. Con su último aliento, se desintegraron en la atmósfera, como si el propio planeta que querían robarse estuviera tragando sus cuerpos. La humanidad, sin embargo, no fue completamente erradicada. En un acto final de desafío y de astucia, los gobiernos habían preparado un plan de emergencia. Un arca moderna de Noé se había construido en las profundidades de la Tierra. Ciudades subterráneas fueron excavadas bajo el norte de Rusia y la Antártida. En ellas, se almacenaron miles de animales, millones de semillas, y un pequeño grupo de humanos seleccionados. Ingenieros, científicos, médicos y agricultores. La civilización humana se había borrado a sí misma de la superficie de la Tierra, pero viviría, en la oscuridad, en la memoria de un mundo que se autodestruyó para no ceder. Elías, el astrónomo que había visto la llegada de los monolitos, se encontraba en una de esas ciudades subterráneas en Rusia. Sentado frente a una pantalla de monitor, observó la Tierra arder. Había sobrevivido al fin del mundo, pero no con la gloria de una victoria, sino con la amarga certeza de que la crueldad humana había triunfado sobre la razón, y que, en su hora más oscura, la humanidad había demostrado ser la más horrible de todas las civilizaciones. Epílogo. Los años pasaron como fantasmas en la penumbra. En el mundo de arriba, las nubes de polvo radiactivo habían teñido el cielo de un color ocre permanente, y el silencio era el único monarca que reinaba sobre las ciudades derrumbadas. La Tierra, el planeta de la madera, había sido purificada de la vida en la superficie, tal como los alienígenas no se habían atrevido a hacerlo. Elías, ya un anciano con el cabello canoso, se había convertido en el guardián de la memoria en la ciudad subterránea. Su vida era una constante vigilia sobre el pasado. En las aulas de la ciudad, enseñaba a los niños que nacieron bajo tierra la historia del mundo que una vez fue, un mundo de cielos azules, de ríos limpios y, sobre todo, de vastos bosques. En una vitrina, dentro de su pequeña habitación, conservaba su posesión más preciada. Un pequeño trozo de madera de roble, una reliquia del pasado que era tan valiosa como cualquier obra de arte. ¿Por qué lo hicieron, abuelo?, preguntó una niña de 10 años una tarde, su rostro iluminado por la débil luz de un bombillo LED. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad del subsuelo, miraban el trozo de madera con una curiosidad insaciable. Si los alienígenas solo querían los árboles, ¿por qué los destruyeron todos? Elías tomó el pedazo de madera en sus manos, su superficie pulida y fría. No lo hicieron, respondió con una voz que arrastraba el peso de un mundo perdido. Los alienígenas querían la mitad. Nosotros no éramos capaces de dársela. La niña no entendió. ¿Por qué no? Porque no podíamos ceder un centímetro de terreno, Elías suspiró. No podíamos aceptar una derrota parcial, una derrota a medias. Si nos arrebataban la mitad de algo, sentiríamos que podrían volver por la otra mitad. La humanidad, con todos sus fallos, siempre ha tenido el pensamiento de todo o nada. Y cuando nos dimos cuenta de que ellos nos veían como un enemigo al que no podían derrotar, sino solo negociar, decidimos que era mejor no tener nada que ceder algo. Años después, la niña, ya una joven adulta, se convirtió en una de las ingenieras encargadas del nuevo proyecto de reforestación. En los campos de cultivo subterráneos, donde la luz artificial imitaba al sol, ella y su equipo trabajaban con semillas, preservadas en el arca de Noé que la humanidad había construido. Sus primeras cosechas no fueron de alimento, sino de pequeños retoños. Pinos, robles, fresnos. Una de las primeras plantas en crecer con éxito fue un pequeño roble, que se alzó orgulloso y solitario en el centro del invernadero. Un día, la ingeniera se sentó a su lado, sus dedos acariciando la corteza joven y suave, un material que su abuelo había dicho que era el más valioso del universo. Ella pensó en la paradoja. La humanidad había destruido el mundo para evitar que se llevaran la madera, y ahora estaba plantándola de nuevo, en la oscuridad, en la memoria de un mundo perdido, para que el último árbol del planeta no fuera una reliquia del pasado, sino la semilla de un futuro nuevo y incierto. La humanidad había ganado su guerra, pero había perdido su hogar. Y en las profundidades de la Tierra, la vida continuaba, con el recuerdo del gran holocausto como la única luz que les guiaba.